Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la incompatibilidad genética, el cual está presentado por Sergio Alejandro Parra y quien les habla, Lady Xiomara Sarmiento. En la naturaleza, las plantas utilizan mecanismos en algunas poblaciones de especies y que son utilizados para un control en la polinización. La incompatibilidad ocurre cuando el grano del polen no germina o germina, pero el tubo polínico detiene su crecimiento, o también cuando se encuentra sobre un determinado estilo, por lo tanto no llega a fecundarse. Se han determinado algunas especies incompatibles dentro de las familias como son las leguminosas, las rosáceas, las solanáceas, las gramíneas, las crucíferas, etc. La incompatibilidad está determinada genéticamente y existen diferentes mecanismos los cuales se van a clasificar de la siguiente forma. Entonces, la incompatibilidad homomórfica. Esta es la que se caracteriza cuando las flores femeninas y masculinas están maduras al mismo tiempo y están a la misma altura, es decir, no existen diferencias en la morfología floral, sino que la incompatibilidad está generada por un locus llamado S con alelos múltiples. Dentro de esta forma de incompatibilidad existen dos tipos, que es la incompatibilidad gametofítica, la cual depende del genotipo del grano del polen. Entonces, las células del estilo presentan dos alelos para el locus, en donde normalmente hay una codominancia, es decir, se expresan dos alelos presentes. El grano de polen por dentro de la célula gamética haploide es un alelo para el locus S. En este caso, la incompatibilidad se produce entre los dos alelos presentes en las células del estigma floral y el alelo que porta la gameta en el grano del polen. Cuando el alelo presenta en la gameta masculina es igual a uno de los alelos que contiene las células estigmáticas, el grano de polen comienza a germinar, pero detiene su crecimiento y no fecunda. En este caso, no va a crecer en su totalidad el grano por el tubo polínico. Entonces, ahí hay un cruzamiento entre el grano de polen, que es S1, S2, y la parte de los óvulos, que se caracteriza también por S1 y S2. No podrán germinar sobre el estilo S1 y S2. Entonces, otro ejemplo donde hay ya una parte de compatibilidad parcial es cuando el grano de polen lleva el alelo S3 y puede fecundar el óvulo, siendo la descendencia 2 de los 4 genotipos que se obtienen. Y sería en este caso el 50%. Entonces hay 50% de compatibilidad, donde está el cruzamiento del polen, el grano de polen S1 y S3 y los óvulos S1 y S2. Entonces, al haber ese cruzamiento y al haber una compatibilidad de 50%, en este caso hay una descendencia parcialmente compatible donde sale S1, S3 y S2 y S3. El otro ya es cuando se presentan los granos de polen con S3, S4 y los óvulos S1 y S2. Entonces, en este caso, las dos partes, los dos granos de polen pueden germinar y se da una descendencia compatible, es decir, el 100%. Y por esta razón hay una descendencia que es S1, S3, S1, S4, S2, S3 y S2 y S4. Otro tipo de incompatibilidad es la esporofítica, la cual se caracteriza por la reacción en el grano del polen. Depende por el genotipo diploide del esporofito o planta madre de la cual viene. Entonces, un ejemplo es cuando el genotipo, por decirlo así, el macho S1, S3, producirá la mitad de los granos de polen con el alelo S1 y la mitad con el alelo S3. Pero al presentarse dominancia de S1 sobre S3, el esporofito sintetiza el producto codificado por S1 y esto queda en las capas externas, que se le llama exina, de todos los granos de polen producidos por la planta, en donde los granos de polen reaccionan como S1 sin importar el alelo presente en el gameto. Cuando se pone en contacto con las células de las estigmas de la planta madre que llevan un alelo S1, lo que genera pues una reacción de incompatibilidad y no hay descendencia, por lo que el polen no germina debido a la interacción de la exina y las células estigmáticas
que al estar en contacto producen una reacción de incompatibilidad. En otro caso, los granos de polen que son S1 y las células estigmáticas no tienen el alelo S1, como lo vemos en el segundo ejemplo. Esto hace que el cruzamiento sea compatible, por lo que genera los genotipos posibles para el cruzamiento. Entonces, aunque presenta incompatibilidad, se forman individuos homocigotos en la descendencia, al haber un cruce entre el S2-S3 y S1 y S3. Entonces, aquí hay una descendencia que es S1-S2, S2-S3, S1-S3 y S3-S3. Y por último, está un caso raro que es acerca de la parte del estigma que genera dominancia, es decir, tanto el polen como el estigma, en donde las células de los estigmas se expresan como S1 y los granos de polen como S2, siendo compatible el cruzamiento. También hay una compatibilidad y la descendencia es S1-S2, S1-S3, S2-S2 y S2-S3. Vamos a hablar de la incompatibilidad heteromórfica. Existen dos: dimorfismo estilar y trismorfismo estilar. Este tipo de incompatibilidad recibe su nombre debido a que se observan diferencias morfológicas en la flor que interfieren en la fecundación. Este es el tipo de incompatibilidad menos difundido. Ahora vamos a ver el caso del dimorfismo estilar presente en la especie Primula vulgaris. Se observan flores con dos formas diferentes o forma diestílica. Las anteras y el estigma pueden encontrarse en dos posiciones diferentes, dando lugar a dos tipos de flores, la flor pin y la flor tipo prun. Tipo trun. A su vez existen dimorfismo en cuanto al tamaño del polen y las células estigmáticas. Estas características están determinadas genéticamente por el locus S con dos alelos heterocigotos recesivos. En la flor pin podemos observar un genotipo con un homocigoto recesivo y en la flor trun un heterocigoto. La flor pin presenta un estilo largo, la flor trun un estilo corto, la pin estambres bajos, la trun estambres altos y las células estigmáticas en las pin son grandes y en las trun suelen ser pequeñas. El polen en la flor pin suele ser pequeño y en la trun grande. Los únicos cruzamientos que se pueden generar sería entre homocigotos recesivos y heterocigotos. Nunca se va a encontrar un heterocigoto, perdón, un homocigoto dominante. Ahora pasamos al trimorfismo estilar, estudiado en la especie Litrun salicaria. Se observan tres morfologías florales en cuanto a las anteras y el estilo, que pueden ser cortos, medianos o largos. Se pueden distinguir tres tipos de flores. La primera es la flor brevistilas, la cual tiene un estilo corto, dos verticilos y anteras, y un medio y otro largo. Las flores mediastilas presentan un estilo de longitud mediana con dos verticilos masculinos, uno corto y uno largo. Y la flor longistila tiene un estilo largo, dos anteras medianas y una corta. Las características de la flor determinan genéticamente por un loci con dos alelos cada uno, siendo el alelo S esperigmático sobre el locus M, cuando se encuentran presentes el genotipo y el alelo sin importar cuáles genes estén presentes en el locus M y en el genotipo del brevistilo. El polen puede fecundar el estilo cuando procede de la antera situada a la misma altura. Es decir, que un estilo medistilo solo puede ser fecundado por el polen que proviene de una antera ubicada a la altura media. Ahora pasamos a ver la importancia para el mejoramiento genético. La importancia para el mejoramiento genético es la cruza, que se evita la cruza entre parientes. Se puede obtener la obtención de semillas híbridas con mayor seguridad. Se evita en su totalidad la endogamia, ya que la flor ella misma es encargada de evitar el cruzamiento cruzado entre parientes o entre la misma planta. Entonces podemos obtener un mejoramiento genético con una semilla híbrida mucho más fuerte, con características de dos plantas
con capacidad genética diferente. Bueno, ahora le vamos a hablar acerca de la incompatibilidad exitosa, en este caso en un artículo que tiene como título La incompatibilidad fítica en las razas mexicanas de maíz. Entonces, la incompatibilidad en este estudio se realizó por parte de la Universidad de Guadalajara en México entre el año 2007 y 2009 y tiene como objetivo detectar los alelos de incompatibilidad cruzada del GAL y TCBL en colecciones representativas del grupo de maíz. Entonces, en este caso, se evaluaron el porcentaje de llenado del grano de mazorca en sus cruces con probadores machos recesivos sin factores de compatibilidad y probadores hembras dominantes con factores de incompatibilidad. En relación al locus TCBL1, solo se encontraron diferencias altamente significativas entre las razas del alelo GALS, que es el responsable de la incompatibilidad no recíproca, donde se detectó un 53.8% de acepciones, mientras que el alelo neutro BALM y el alelo recesivo GAL se identificaron un 55.43 y un 15.76%. Y el alelo TCBL fue detectado en muy bajas proporciones. En conclusión, se indica que los genes de incompatibilidad conocidos en el maíz actúan independientemente y que solo la existencia de un alelo incompatible es suficiente para bloquear la fertilización. En este caso, las acepciones de maíz reaccionaron al reconocimiento o rechazo del grano del polen y esta reacción depende del genotipo en estudio y de los alelos del probador macho recesivo. Y con esto finalizamos nuestro tema sobre la incompatibilidad genética. Muchas gracias.